Ok, entonces vamos a activar Simulink, la pantalla de Home, nos vamos a Simulink y lo que tendremos que hacer es en este caso activar un modelo en blanco. Como yo ya tengo mi modelo establecido, pues lo voy a abrir y simplemente voy a decir los pasos que hice para armar este modelo. Entonces abro este modelo, pero vaya, la idea es de que se abra uno en blanco y ya que se abre uno en blanco, pues guardamos. Ya tengo este nombre, le daríamos un nombre porque inicialmente está en blanco, la extensión es SLX y lo guardamos en algún lugar de nuestra computadora. Y una vez que está así, inicialmente no tendríamos ningún contenido e inicialmente nuestro fondo estaría blanco. Entonces hay algunas herramientas que están en esta edición de MATLAB y una de las herramientas que hay aquí es establecer un color de fondo. Podemos establecer el color de fondo que queramos. Por ejemplo, inicialmente está en blanco, podría quedarse así. Yo he elegido dejarlo en naranja. Y después lo que hacemos, lo que decidí hacer para este problema, no es necesario para la simulación, pero sí para una presentación de qué problema se está resolviendo, es escribir el modelo matemático y los parámetros del modelo, y específicamente lo que vamos a simular es este circuito eléctrico. Entonces, para ingresar los valores de los parámetros y el modelo, lo que hacemos es dar clic aquí en anotación en algún lugar, ¿ok? Y entonces específicamente si quiero escribir matemáticas le doy al símbolo de matemáticas y aquí lo tengo que escribir en código LaTeX. Entonces por ejemplo es R-1, tengo un preview aquí en la parte inferior y sería 4 y omega, ¿ok? Y aparece precisamente este dato, doble diagonal invertida para que brinque de línea y ya tendríamos nuestro R2 igual a 2 omega y así sucesivamente para cada valor de cada parámetro y las condiciones iniciales de nuestro modelo. Lo que hacemos es posteriormente es agrandar, esta ecuación se puede agrandar, ¿no? Es lo que hicimos acá, y elegir el tamaño de letra, ¿no? Para que se vea más grande, y eso lo hacemos tanto para esta parte inferior, que es los valores de los parámetros, como para la parte superior, que son las ecuaciones que queremos modelar, que queremos simular. Vamos a simular un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, por ejemplo, aquí está el código LaTeX, ¿no? Aquí está el preview y específicamente nos muestran estos dos sistemas de ecuaciones. Observemos que las incógnitas son la corriente I1 y la carga Q. Entonces lo que tenemos en respecto a nuestro circuito es que la corriente I1 es la corriente que está en el inductor, que también está en la resistencia, y la carga en el capacitor son nuestras variables, que serán nuestras variables de salida de nuestro modelo. Específicamente este modelo lo hemos tomado de esta página, en donde nos dan la figura. Lo que hemos hecho es que esta figura la hemos guardado y hemos tomado el modelado matemático y los parámetros que nos indica esta página. Compartiré el archivo, entonces no habrá mayor problema para reproducir este ejemplo. Entonces, para insertar esta figura, lo que hacemos es que damos clic aquí en figura, en imagen, damos clic en algún lugar del lienzo y nos va a aparecer que elijamos la figura, pues ya la elegimos y se inserta la figura. Y lo que he hecho también es un enlace a la página, y como pueden ver ese es el enlace a la página que acabamos de observar, en donde está este modelo. En esa página resuelven el circuito de forma simbólica con herramientas de transformada de Laplace que ya tiene programada MATLAB, y lo ponemos como referencia. Para insertar un enlace, pues igual nos vamos aquí a anotación, le damos clic, escribimos algún texto
yo le he escrito aquí arriba problema y después damos clic derecho y ponemos insertar enlace y en la parte inferior pues ponemos la página que quisiéramos hacer, ¿no? En la página a la que quisiéramos hacer el enlace y automáticamente sería el enlace, ¿no? En este caso pues este enlace no sirve porque no es una página web, ¿no? Me marca error de que no reconoce esa página, pero ahí habría que poner el enlace. Una vez que ya tenemos los elementos de nuestro circuito, lo que podemos hacer es darle clic aquí en donde está esta cámara y se guarda esta vista. ¿Para qué quisiera guardar esa vista? Pues bueno, normalmente un lienzo es del tamaño que quieramos, podemos hacer zoom. Aquí ya depende de la computadora con la que estés trabajando, puedes hacerlo con control o con command, dependiendo de qué computadora estés ocupando, pero al momento de darle, si tenemos una vista específica y le damos en la cámara, pues se guarda esa vista. Y en el icono que está debajo, cada vez que guardamos una vista, pues esa vista se pone disponible. Entonces me voy aquí y se va esa vista. Pero obviamente todos los elementos están dentro del mismo lienzo. Aquí cabe aclarar que lo que hemos hecho aquí simplemente son anotaciones e imágenes. Esto no interfiere con la simulación. Bien podríamos haber decidido no hacer esta parte del modelo y los parámetros y la figura y simplemente empezar a implementar la simulación. Yo lo pongo para dar un ejemplo de cómo se insertan estos elementos, pero no es necesario para la simulación. Bueno, ahora insisto, esto es opcional, entonces voy a anotar estas ecuaciones que tengo y la manera de implementar la simulación. Hay varias formas. Uno podría implementar alguna realización, entiéndase por realización un esquema de diagrama de bloques que al simplificarnos estas ecuaciones diferenciales, yo voy a optar por hacer la siguiente implementación de la simulación. Entonces la idea, el algoritmo sería despejar de cada una de las ecuaciones la derivada más alta que aparezca. En este caso es un sistema de primer orden en ambas ecuaciones, es decir, la derivada más alta que aparece de las incógnitas es la derivada 1. Observemos que en la segunda ecuación la única variable que está derivada es la carga. Entonces, pues, como el algoritmo es despejar la derivada más alta de cada ecuación, en principio la que quieras, pero observemos que en esta segunda ecuación no tenemos alternativa. O sea, no podríamos despejar la derivada de I1 con respecto de t, no aparece la derivada de I1. Entonces, incluso en el modelado ya está despejada esta derivada. Entonces, pues aquí no tenemos más opciones más que quedarnos con esta ecuación, es decir, nos quedaría Q punto. Utilizo esta notación para que no se cargue tanto. La ecuación, es decir, no se cargue la notación, pongo Q punto igual a 1 entre R3 más R2 por EDT, en donde EDT es el voltaje que se encuentra en esta fuente, el voltaje suministrado, entre 1 sobre C por la carga del capacitor, más R2 entre R3 más R2 por I1. ¿Okay? Y por otro lado, lo que tendría que hacer de esta ecuación es despejar la otra incógnita que no ha sido despejada, que en este caso sería I1 punto. Entonces I1 punto sería igual a, y sería R2 menos R1 entre L por I1, y esta pasa restando, menos R2 entre L por Q punto. Aquí cabe aclarar que no nos estamos preocupando por el modelado, alguien ya nos da el modelado y simplemente vamos a establecer la simulación. Ok, entonces lo que seguiría es, digamos, como estamos pensando que estamos haciendo esta simulación desde cero, simplemente sería irnos a otro lado del lienzo haciendo un zoom y establecernos en alguna parte. Yo estoy ocupando ya la herramienta en donde, como previamente tenía esta vista, pues guardé la vista y me fui a esta vista, pero pues simplemente lo que tendríamos que hacer es, si estábamos por aquí,
pues simplemente es irme a otra parte del lienzo y empezar a hacer la simulación en otro lugar. Utilizo esta vista otra vez. ¿Okay? Y aquí estoy. Entonces, en esta parte lo que tendríamos que hacer es ir a activar la librería de Simulink. Entonces, pues le damos clic aquí en la librería, aparece la librería. Y específicamente voy a utilizar solamente los bloques de Simulink. Observemos que hay muchísimas otras librerías referentes a otras áreas de la ciencia, a áreas específicas, por ejemplo, aeroespacial o comunicaciones o también de control, ¿no? Y la idea es la misma que se ha comentado en otros videos. Son bloquecitos que implementan un algoritmo numérico específico. Uno tiene que conectar estos bloques de tal manera que las flechas indican el flujo de las señales. Las flechas de entrada significa que esa información va a suministrar al bloque. Ese bloque va a ser un algoritmo y las flechas de salida precisamente implican el resultado de estos algoritmos específicamente. Entonces, por ejemplo, como son sistemas de primer orden, entonces lo que tendría que ir es irme a continuo y tengo que integrar. Ese sería el algoritmo en general, ¿no? Siempre como despejo, como tengo derivadas, pues la idea matemática, como lo puedo pensar aquí, es que si quiero la variable original y como tengo la derivada, pues tengo que integrarla. ¿Cuántos integradores necesito? Pues necesito tantos integradores como derivadas tenga. Entonces, como en cada ecuación que se despejó tenemos una derivada, entonces necesitamos un integrador para cada una de ellas. Si las ecuaciones diferenciales fueran de segundo orden cada una de ellas, o una de segundo y una de primero, entonces necesitaría 3 integradores. Digamos que necesitamos como un integrador por cada variable despejada de acuerdo al orden de derivación. Y hay que ingresar en estos integradores la condición inicial de la variable de salida. O sea, es decir, por ejemplo, como este es un integrador, pues tiene que entrar una derivada y lo que va a salir es la variable sin derivar. Entonces este integrador controla la condición inicial de la variable de salida. Es decir, si aquí entra q punto, lo que tengo que poner, lo que va a salir es q. Y esta condición inicial está asociada a q. ¿Ok? Si fuera el caso, puedo copiar y pegar el bloque. Si fuera el caso que necesitaría, si fuera el caso que necesito 2 integradores porque esta ecuación es de segundo orden, entonces lo puedo pensar como que aquí tengo q punto punto, digo en el caso que sea necesario. Esta variable que entra aquí va a ser q punto punto y va a salir q punto y de este integrador va a salir q. Entonces la condición inicial que tendría que poner en este integrador sería la asociada a q y la condición inicial que tendría que poner en este integrador sería la asociada a q punto. Recordemos que si es de segundo orden necesitamos 2 condiciones iniciales y el integrador controla la condición inicial de la variable de salida. Entonces la manera en cómo tenemos que pensar estos problemas, ¿okay?, es la siguiente. Voy a eliminar estos integradores. Bueno, le doy doble clic y aquí se pone la condición inicial, ¿no? Incluso cuando por primera vez lo arrastras desde el lienzo de la librería, cuando arrastras desde la librería el lienzo, se pone una herramienta para que pongas la condición inicial sin necesidad que le des clic, como hace un momento cuando puse el integrador sucedía, ¿no? Entonces, ¿cómo implementas estas simulaciones? ¿O cómo lo piensas? Bueno, lo vas a pensar de la siguiente forma. Vamos a implementar esta ecuación o la simulación de esta ecuación. Entonces, lo que necesitamos es, pensamos en la variable despejada. Entonces, vamos a pensar que aquí tenemos y punto. Entonces, inicialmente yo tengo mi integrador. Voy a poner aquí. Y voy a regresar a mi vista, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces este integrador no está conectado a nada, ¿ok? Y lo que yo voy a pensar
es que aquí está la variable y punto, porque voy a implementar la simulación de esta ecuación. Entonces voy a pensar que en esta línea tiene que estar y punto. Como en esta línea está y punto, lo que tiene que salir, como es un integrador, tiene que salir y. Entonces de un lado tengo disponible y punto, de otro lado tengo disponible y. ¿Ok? Y posteriormente lo que tendría que hacer es conectar otros bloques que me implementen la cuenta de la derecha, porque si digo que y punto está en esta línea, pues precisamente y punto es igual a estas operaciones. Y aquí pues MATLAB se vuelve muy versátil. Entonces, de todas las maneras posibles que yo tengo, voy a elegir la siguiente. Voy a tomar primero, hacer visible la librería, dándole clic en esta parte. Y en este menú de User Defined Functions, lo que voy a hacer es tomar el bloque de MATLAB Function. ¿Ok? Entonces lo que tendré que hacer es jalarlo, ¿no? Y precisamente lo que voy a hacer dentro de este bloque es implementar esta operación, pero mediante código, es decir, multiplicaciones y divisiones y restas, de acuerdo a cómo está esto. Entonces, ¿para qué utilizo este bloquecito? Pues para ahorrarme la idea de estar conectando muchos bloques. Recordemos que en videos anteriores ocupábamos bloques de MATLAB y esos bloques hacen una operación específica, pero pues para evitarme esta interconexión mediante este bloque, pues lo que voy a pensar es que en un momento voy aquí adentro a poner la operación de la derecha a la que está igualada a esta ecuación diferencial y voy a pensar que ahí está y punto, entonces conecto, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Y entonces le damos doble clic al bloquecito. Y entonces cuando le damos doble clic al bloquecito, vamos aquí. Ah, ok. Está acá afuera. Acá está. Ok. Bueno, yo abrí unos archivos nuevos. Pero cuando le das doble clic al bloquecito aparece esto en el editor. Entonces te dice, mira, la salida del bloque es Y y la entrada es U. Eso se pone así pues porque precisamente el bloque inicialmente solamente tiene la letra Y y la letra U. Pero observemos que lo que queremos es que la salida sea la I punto. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que la salida es I punto. Voy a utilizar la notación ID haciendo referencia a la derivada. Y observemos que específicamente, de acuerdo a esta ecuación, necesito la señal I1 y la variable Q punto. Las R y la L son constantes, entonces aquí simplemente necesito decirle que como las R y las L son constantes, esas las puedo definir dentro de mi bloquecito. Lo que necesito es decirle que los datos de las variables, en este caso las variables que necesito para implementar la ecuación I punto es I1 y Q punto. Entonces le voy a decir que aquí necesito la I y le voy a decir que necesito la Q punto, Q derivada. ¿Okay? Y lo que voy a hacer en esta parte es decir, R1 es igual pues al valor que necesito. El R2, al valor que está establecido en los parámetros, R igual a 4, estoy inventándolos por el momento, es igual a 5. ¿Okay? Punto y coma para que no se le estén desplegando en el command window mientras estoy simulando. Y la salida ya no se llama Y, la salida ya se llama ID. Y precisamente lo que vamos a hacer en esta ecuación pues es establecer la operación. Creo que era R1 menos R2 o la operación que sea, ¿no? Entre L y esto por era la I, ¿no? Y luego era menos, aquí había otra división, R2 menos R1 entre L y esto por QD, la derivada. Entonces ahorita observamos, aquí la tengo, ¿no? R2 menos R1, R2 menos R1 por I, le llamé I tal cual sin el subíndice por el momento, menos R2 entre L y eso por Q derivada. Listo.
Entonces guardo. Y ya se guardó. Puse con teclas, Command S, y me regreso a mi bloque. Y en ese momento ya se pone la nomenclatura de que aquí va a estar la derivada, aquí va a estar la entrada I y la Q derivada, ¿sale? Entonces sería precisamente la notación que se pone en este bloque. Como aquí tengo I y aquí decíamos que la idea del bloque de integración es que entró I punto, sale I, entonces interconectamos. Entonces aquí necesito el valor de I, por lo tanto hice esta conexión. Y necesito Q derivada, pero Q derivada no la puedo obtener de lo que llevo hasta el momento. Necesitaría volver a repetir la operación. ¿Cuál es la operación? Ahora lo que voy a pensar es que en el bloque inferior, o sea en la parte inferior, voy a implementar la ecuación de Q punto, esta Q punto que tengo aquí despejada. Entonces, como es de primer orden, solo necesito un integrador. Si fuera de segundo orden, pues pongo otro integrador seguido de este. No es necesario. Aquí tengo Q punto en esta línea, acá tengo Q. ¿Okay? Y lo que voy a hacer dentro de este bloque, puedo copiar el de arriba o puedo jalar otro bloque de la librería, y es implementar precisamente esta ecuación que se despejó acá arriba. Entonces la implementamos aquí adentro. Observemos que esta tiene varias constantes, las R's, y tiene tres variables, la Q, la I y la E. Entonces cuando pongamos aquí dentro de este bloque con doble clic, pues vamos a decirle que necesitamos tres datos, el E, la Q y la I. Entonces la Q la obtenemos retroalimentando, haciendo esta conexión. La I la obtenemos pues de la ecuación de arriba. Aquí me faltaba conectar QD, la conecto QD, que es la Q derivada, la conecto precisamente de este lugar. No la conecto después si no estoy conectando Q, pero necesito QD. Y lo que me faltaría implementar sería la alimentación, que era la E. Ese era un dato del problema, la alimentación de la D. Si me voy a mi otra vista, la E era seno en volts. Entonces me voy acá, me voy aquí, y lo que tengo que hacer aquí es poner un seno. Ahorita recordamos cómo se implementa esta parte. Lo único que quiero hacer es darle doble clic a este lugar, ¿sale? Y decir que ahora le llamo QD para que pues, mi notación tenga sentido y no me confunda. No pongo las letras tan arbitrarias. Depende de estas tres letras, por eso aparecieron tres letras de entrada en el bloquecito. Estos son los valores de las constantes, y aquí simplemente implementé la ecuación a la que está igualada la derivada, para que precisamente la salida del bloque represente esta operación matemática. Y repito, insisto, no es la única manera de implementar la simulación, pude haber hecho otra cosa. Ahora, para implementar la entrada, otra vez me voy a la librería y me voy aquí a el User Defined Functions, y hay otra vez varias maneras de hacer este paso. Lo más sencillo es tomar el bloque de función, ¿sale? Y aquí te aparece una herramienta para que pongas la fórmula. Yo le quiero dar doble clic, se me hace más natural, y precisamente lo que tienes que hacer aquí es poner la fórmula que quieres que el cuadrito, que el bloque le aplique a la señal de entrada. Yo simplemente le tendría que poner seno de U. Y bueno, y aquí bueno, hay que leer la ayuda del bloque. El bloque te dice que necesariamente la sintaxis tiene que ser con la letra U. Entonces, si tú le pones otra letra te va a marcar error. Necesariamente tiene que ser con la letra U. Le pongo OK. Entonces la E pues la conectaría a esta parte, ¿no? Y ya que la conecto, necesito precisamente darle la señal y poner aquí un bloque que alimente este seno de U, de tal manera que le aplique el seno a la señal de entrada. Pero pues como estamos pensando que es el tiempo, entonces necesitamos que este sea el tiempo para que sea seno de T. Aunque esté en términos de la letra U, la letra es lo de menos. Lo que nos está diciendo este bloque es que esta operación se le va a aplicar a la entrada, y ese está en me voy a la librería y ese está en sources. Aquí está, ¿no? Este reloj, y lo pongo en el INSO y ya conecto, ¿no? De esta forma. Una vez que ya está todo conectado, voy a borrar
Y ya tendría todo conectado y lo que me hace falta, y lo que me haría, bueno, voy a borrar esto que ya no voy a utilizar. Y sería medir las señales. Entonces las señales, igual me voy a la librería y en Sense. Y me voy al scope. Y entonces jalo un osciloscopio. ¿Ok? Y le puedo poner un nombre, le puedo poner el número de entradas, le puedo poner 2 y aparecen 2, que es este caso. Entonces una señal va a representar la I, va a graficar la I y otra señal va a graficar a la QD. Entonces esto lo elimino, ¿sale? Le doy doble clic al osciloscopio, se abre el osciloscopio. Bueno, ya dependiendo de la configuración saldrá de un tamaño determinado. Lo hago un poco más pequeño. Ok, entonces lo que yo voy a hacer antes de simular es darle clic aquí en el engrane y automáticamente el número de puertos es 2. Si no me apareció la herramienta, pues me meto a la configuración y le pongo que son 2 puertos. Y después de ponerle que son 2 puertos, me voy a la siguiente configuración. Normalmente cuando hacemos una simulación en MATLAB, pues la gráfica sale precisamente en esta ventana y la gráfica de la simulación, ¿no? Es decir, la aproximación numérica de la solución de las ecuaciones diferenciales simultáneas. Pero a mí me gustaría manipular esos datos en el Command Window con las herramientas de MATLAB, específicamente porque tengo más control de las escalas, los colores, los tamaños. Por eso lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que le puse que quiero 2 puertos porque quiero que toda la señal esté aquí, me voy a la última pestaña y eventualmente aparece así, ¿sale? Entonces le digo que quiero mandar la variable al command window, al workspace. Le doy un nombre de variable, en este caso he decidido darle el nombre sol y le digo que el formato de la variable. Entonces normalmente a mí me agrada ponerlo con estructura con tiempo y le pongo que lo aplique y le pongo OK. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahorita? Pues simplemente le dije que eran 2 puertos y lo que también le he dicho es que los datos los guarde en la variable sol y esos datos me voy a ir al command window para manipularlo y tener un mejor aspecto de mi gráfica, más allá de lo que me permite de manera natural el osciloscopio. Y bueno, eso sería como la parte operativa y las simulaciones, esta manera de implementarlas siempre es más o menos estándar. La parte delicada de las simulaciones es elegir el método numérico adecuado. ¿Cómo sabes cómo elegir un método numérico para las ecuaciones diferenciales? Pues necesitarías identificar la estructura. Específicamente las ecuaciones diferenciales que yo quiero resolver son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, lineales. Entonces tendría que irme a la literatura, buscar algún libro de métodos numéricos, alguna literatura de métodos numéricos y darme cuenta cuáles son los métodos numéricos sugeridos para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Entonces, precisamente esa parte es la complicada y la difícil. Si tú no eliges un buen método numérico, pues la computadora te va a arrojar algo, pero no estás seguro que eso suceda. La otra cosa o el otro elemento que tendrías para hacer una buena simulación es que pues, precisamente al observar la simulación podrías darte cuenta que esos resultados que te están saliendo, pues como están asociados en este caso a un circuito eléctrico, pues podrías tú interpretar si tendría sentido o no que se comporte así. Si no tiene sentido, pues bueno, algo anda mal, ya sea en la conexión, en la ecuación, o algo anda mal en la elección de tu método numérico. Lo que yo voy a elegir es un método numérico de paso fijo y cuando tengo esos métodos numéricos, pues tengo el más sencillo que es Euler y métodos más complicados como Dorman-Price. Yo voy a elegir Brunch-Kutta y le voy a decir que el paso es 0.01. Recordemos que el paso precisamente es
la distancia que hay entre la estimación de una evaluación de la función y otra evaluación de la función. Recordemos que estos métodos numéricos o lo que hace Simulink es precisamente aplicar algoritmos numéricos para estimar las evaluaciones de la solución de la ecuación diferencial. No nos da una expresión analítica, simplemente nos arroja una gráfica porque él internamente va a ser un algoritmo y va a darnos los valores aproximados de las evaluaciones. Entonces, posteriormente tendría que irme a simulación. Aquí le tengo 25, significa que vamos a simular de 0 a 25 unidades de tiempo y ejecutamos. Y bueno, en este caso hace como un ruido al final de la simulación. Yo abro mi osciloscopio y tengo la simulación de mis señales. Una señal representa la corriente y otra señal representa la carga en el capacitor, la corriente en el inductor y otra solución representa la carga en el capacitor. Una empieza en 2 y otra empieza en 16. Aquí puedo observar la condición inicial. Esta es la condición inicial de la corriente. En 15. Ok. Y la carga empieza en 2. Entonces, con esas condiciones iniciales, pues puedo saber que la carga es la azul y la corriente es la amarilla. ¿Okay? Pero bueno, habíamos dicho que esa variable se iba a estar reportando en el command window. Acá está. Entonces, si yo utilizo esta instrucción, me dice, mira, hay una variable que se llama out. Entonces, esto depende de la versión de MATLAB, ¿no? Entonces, en esta versión, la variable out hace referencia a todo lo que pasó en tu simulación. Entonces, adentro de out debería de haber algo. Y dice, mira, out es precisamente una simulación que se acaba de ejecutar y pues específicamente tú en algún lugar declaraste una variable que se llama sol, pero por otro lado también te digo cuál es el tiempo de simulación. Yo simulé 25 unidades de tiempo y elegí un paso de 0.01, entonces eso ocasiona que haya estas cantidades de puntos en la horizontal y de manera equivalente va a haber estos puntos en la vertical, que es precisamente lo que ha calculado el método numérico. Entonces, para entrar a cada uno de estos elementos, esto out es una estructura que adentro tiene 4 campos. Entonces voy a darle punto sol y esto vuelve a ser una estructura, ¿ok? En donde tiene 3 campos, time, signals y block name. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a otro punto sol punto time, entonces son los valores numéricos que van de 0.01 en 0.01 porque yo así lo elegí, le di un paso fijo hasta llegar a 25, comenzando desde 0 y llegar hasta 25. Si me voy aquí a signals, entonces signals es otra estructura de 1 por 2 en donde están los valores, está la dimensión, estos campos, ¿no? Valores, dimensión, etiqueta, título y tipo de gráfica. Entonces signals y me voy a ir a la 1. Entonces la signals 1 tiene los valores, la dimensión y otra vez las 4 etiquetas. Signal 1.values. Entonces estos son los valores de la altura de las alturas para cada valor horizontal, ¿no? Esto es lo que voy a graficar en un momento. Esta empezaba en... Bueno, que está oscilando. Esta empezaba en... Este es el tiempo. 25 y por aquí en 15, ¿no? Esta era la corriente si mal no recuerdo. Entonces out sol.signals 1.values. Voy a borrar la pantalla un poco. Entonces la idea sería lo siguiente: voy a hacer un plot
en donde le voy a decir que las X es lo que está en la salida de la simulación, en la variable solución y en tiempo, si mal no recuerdo. Y esas son las horizontales, y las verticales quiero que están en solve, en la simulación out.solve.signals. En la 1 tengo 2 y en los valores. Y si hago esta instrucción, pues ya se grafica esta cosa. Lo que yo lo que yo quisiera, lo que yo le gano es de que esto lo puedo editar a mano, ¿no? Es decir, puedo aquí en Property Editor, en View Property Editor, salen las herramientas y pues bueno, puedo activar la malla, puedo ponerle simulación de la corriente y carga, de la corriente y 1 y la carga go. Okay. Puedo activar puedo darle un formato manual, tamaño 16, doble clic aquí, X, tiempo, aquí le pongo T, ¿no? Tiempo T y en segundos, pensando que modelado, estoy pensando que la T representa segundos, que mi modelado está en unidades de tal forma que la T representa segundos. Me podría elegir de las Yes, amplitud, ¿no? No le pongo magnitud porque pues, la magnitud uno piensa que es positivo y esto está oscilando aquí cerca de esto. Puedo editar esta parte, 16, puedo seleccionar la gráfica. Evidentemente todo esto se puede hacer con instrucciones, con comandos, pero no creo que sea, no es relevante según yo, ¿no? O sea, esto no tiene mucho sentido que te sepa los comandos. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces voy a dejar activa esa gráfica con un hold on y voy a hacer un plot para que no me borre y me encime todo ahí. Entonces el plot sería lo mismo, pero ahora los valores 2. Y si yo observo mi gráfica, entonces aquí apareció. Entonces está la selección y le pongo 3. ¿Okay? Y ya tengo mis dos gráficas. File, puedo guardar la gráfica en un formato de MATLAB de tal manera que la pueda volver a abrir y la pueda volver a editar a mano, o la puedo guardar como un JPG, como un PNG para insertarla en algún documento, o si lo prefiero puedo generar el código y entonces lo que va a hacer MATLAB es hacerme una función en donde la primera entrada sea las horizontales y la segunda entrada sea una matriz en donde le voy a dar 2 alturas, porque genero un código para hacer gráficas de ese tipo. ¿Qué gráfica estoy haciendo? Es una gráfica que tiene valores en horizontal y tiene 2 series de datos en vertical. Una era en este caso la corriente y la otra era la carga. ¿Okay? Y esta función se la puedo guardar, y si uno pues revisa con calma las instrucciones, pues es precisamente el código que genera esa edición en las figuras. Ok, bueno, entonces me voy a ir a mi simulación. ¿Okay? Entonces aquí hay pues muchos detalles que decir, ¿no? O sea, esto no es la única forma de implementar la simulación. Lo importante de aquí es como tener una idea de qué es lo que hace Simulink, y lo segundo importante técnico es darse cuenta que independientemente que implementes tu esquema de Simulink,
lo difícil muchas veces es elegir un buen método numérico. Entonces hay literatura, incluso si tú googleas MATLAB y pones así como cómo se resuelven ecuaciones con, con restricciones algebraicas o ecuaciones no lineales, pues MATLAB te da ahí una sugerencia de cuáles son los algoritmos que él cree que son los mejores para resolver un cierto tipo de problemas, e incluso te dice, este tipo de problemas solamente se pueden resolver con este tipo de algoritmos. Entonces eso ya depende de la aplicación que se quiera hacer. Y bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.